before we do the meditation, I just wanted to ask, did you think about what we talked about last night? Antes de empezar con la meditación, les quiero preguntar si pensaron en lo que hablamos ayer en la noche. Yeah? Did it make some kind of impact? ¿Tuvo algún impacto en ustedes? Did it make your ego feel a little bit uncomfortable? ¿Hizo que su ego se sintiera un poquito incómodo? Good, bueno. Yeah, the Dharma is supposed to make our ego, our self-centeredness feel uncomfortable. El Dharma debe de servir para que nuestro ego y nuestro autocentramiento se sienta incómodo. Yeah, because our self-preoccupation is one of our biggest enemies. Porque nuestro autocentramiento o autopreocupación son unos de nuestros principales enemigos. So if it feels uncomfortable, that means the Dharma is going in our heart. Y entonces si se siente incómodo, eso significa que el Dharma está llegando a nuestro corazón. I always joke with the people that many people come to Buddhism because they want to hear about light and love and bliss, and instead they hear about the disadvantages of self-centeredness and how there isn't a solid concrete I, and how their life, the basic nature of their life is unsatisfactory, and they're going, where's the light and love and bliss? Y entonces con frecuencia me gusta bromear de que la gente llega al budismo esperando que se hable de luz y gozo y amor, y de repente todo lo que oyen es las desventajas de la actitud autocentrada y cómo el yo no existe de forma concreta y que la naturaleza de la existencia cíclica es sufrimiento y pues ¿qué pasó? You know, and then you start hearing like all your attachment to praise and reputation is useless and stupid and counterproductive, and you realize, gee, I've spent my whole life looking for that. Y empezamos a escuchar que nuestro apego a la alabanza de la reputación pues es algo absolutamente inútil y tonto. Y decimos, híjole, pues si me he pasado toda la vida buscando esto. It's true, isn't it? We've spent most of our life looking for praise and good reputation. Y es cierto, ¿no? Pasamos buena parte de nuestra vida buscando la alabanza y una buena reputación. Yeah, we are so concerned about what other people think about us. Estamos demasiado preocupados por lo que las otras personas piensan de nosotros. You know, like, oh my God, I'm wearing the same clothes as I wore yesterday. What are they going to think of me? Y entonces pensamos, Dios mío, estoy usando la misma ropa que usé ayer. ¿Qué van a pensar los demás de mí? Yeah, I mean, my goodness. They're going to think I'm a nun. Van a pensar que soy una monja. But you know, we're so worried about how we look, you know, what kind of car we drive, what kind of house we live in, you know, because all this has to do with our social standing and what people think about us. Y nos preocupamos mucho por cómo nos vemos, por el coche que manejamos, por la casa en donde vivimos, porque nos preocupa mucho el estatus del entorno social en el cual vivimos. Yeah, well, how much education we've had, what socioeconomic class we are. ¿Qué tipo de educación tenemos? ¿En qué estrato socioeconómico estamos? Yeah, how much money we make, how much we've climbed up the corporate ladder. ¿Cuánto dinero ganamos y cuánto hemos ascendido en la escalera corporativa? Because all this is involved in our reputation and what other people think about us. Porque todo eso está involucrado con nuestra reputación y en lo que las otras personas piensan de nosotros. Yeah, and so we care so much about that we want to make sure we, you know, have our whole environment, you know, set up to create a certain image of, here I am. Entonces nos preocupamos tanto por eso que queremos como arreglar todo a nuestro alrededor para crear una imagen de aquí estoy. And then I come along and Shantideva comes along and says, foolishness. Y entonces pues vengo yo y viene Shantideva y dice que todo esto son puras tonterías.
Yeah, all that's doing is creating a lot of negative karma and wasting your precious human life. Y que todo lo que esto está haciendo es crear karma negativo y desperdiciar nuestra preciada vida humana. Yeah, we have the possibility to generate equal, open-hearted and equal concern and affection, love and compassion for all sentient beings. And instead we use our time worrying about, oh, do I look okay, you know? Do I bulge where I should bulge and not bulge where I shouldn't bulge? Y entonces tenemos la oportunidad de desarrollar un corazón abierto, igualmente interesado por el beneficio y bienestar de todos los seres, y en vez de eso estamos en, ay, cómo me veo, y tengo bultos donde no debería tenerlos, y donde sí debería tenerlos no tengo nada. Yeah. So the Dharma really, shakes us up, and it presents a very different take on things that we have taken for granted. Entonces el Dharma debe de sacudirnos y presenta o nos presenta con visiones muy diferentes de aquellas que nosotros tomamos por dadas. Yeah. And counter to what your family says, what society says. Y que son contrarias a lo que dice nuestra familia, a lo que dice la sociedad. Yeah, then you wonder, oh my God, what are they going to think about me? Does my family think I'm weird because I'm a Buddhist? Y entonces pensamos, bueno, ¿y qué van a pensar de mí? ¿Qué va a pensar de mí mi familia? Porque soy budista. Yeah, so I told them I was going to church this morning. I didn't say it was Buddhist church. Les dije que esta mañana iba yo a la iglesia, lo que no les dije es que era a la iglesia budista. But it's good that we get shaken up and we start to question our values and our assumptions. Pero es muy bueno que seamos sacudidos y que empecemos a cuestionar nuestros valores y todas aquellas cosas que hemos asumido. Because the way we're thinking right now is the cause of our misery. Porque la manera en la que ahora pensamos es la causa de nuestros sufrimientos. Yeah, so if we want to stop our misery, then we have to change our mind. Entonces, si queremos detener nuestro sufrimiento, entonces tenemos que cambiar nuestra mente. Yeah. And so one of the first steps is really seeing that, the cause of our misery is inside here. It's not with the other people outside. Y entonces, si realmente queremos dejar de sufrir, uno de los primeros pasos es darnos cuenta de que la causa de nuestros sufrimientos está en nuestro interior y no afuera. Okay. So the problem is not that people don't appreciate me enough. The problem is that I crave their appreciation. Entonces el problema no es que la gente no nos aprecie lo suficiente, sino que tenemos avidez por su apreciación. Yeah. The problem isn't that other people do disturbing things. The problem is that I get disturbed by what other people do. El problema no es que las demás personas hagan cosas perturbadoras, sino que nosotros nos perturbamos por lo que los demás hacen. Okay, you seeing the difference there? ¿Ven ahí la diferencia? Because what Dharma is trying to get us to do is by changing our mind, then wherever we are, whoever we're with, we can have a happy, content mind and live meaningfully. Y entonces lo que el Dharma nos propone es que a través de cambiar nuestra mente, en donde quiera que estemos, con quien quiera que estemos bien y que podamos actuar de maneras que sean significativas. Yeah. Whereas if we don't change our mind, and we keep thinking that happiness and suffering are external, then wherever we are, we're going to be dissatisfied because we want it to be better than it is. Y si nosotros no cambiamos nuestra mente y seguimos pensando que la felicidad está en el exterior, pues realmente nunca vamos a experimentar esa felicidad, no importa dónde estemos y lo que hagamos. Yeah. And so we may have many, many good things going for us in our life, but what we pick on are the few small things that we don't like. Entonces en nuestras vidas hay muchas cosas buenas y positivas, pero ¿en qué nos enfocamos? En aquellos pequeños detalles que no van bien, que no nos gustan. So we all had breakfast this morning. Todos en la mañana comimos el desayuno, But maybe in our mind we complained the bananas weren't ripe enough.
Pero quizás en nuestra mente la queja era que los plátanos no estaban suficientemente maduros. Instead of, wow, how fortunate I am to have created the karma to have breakfast. En vez de considerar lo afortunados que somos por tener el karma para haber tenido desayuno. Yeah, and we had a roof over our head last night. Y en la noche anterior tuvimos un techo sobre nuestras cabezas. Okay, so in his house, I have to dodge all the ants when I walk around. En su casa tengo que esquivar a unas hormigas ahí cuando ven. So I could either say, oh my goodness, you know, I have to walk out of the way to get around all these ants. It's really not that bad. I don't have to get a bad reputation. The ants are the problem. Yeah, or Entonces, I could be happy that I had a roof over my head. entonces yo podría quejarme de, ay, todo lo que tengo que hacer por estas hormigas que están aquí, tengo que evitarlas, ¿no? Podría hacer eso, o puedo regocijarme por tener un techo sobre mi cabeza. Okay, so you know, we should really watch our mind and see how quickly we are to pick faults and complain, no matter what the situation is. Entonces debemos de observar nuestra mente y darnos cuenta lo rápidos que somos para encontrar fallas en cualquier situación. Yeah. And, Sí, y quejarnos. yeah. And instead to train our mind to really focus on what is good and what we do have and to rejoice. Y en vez de eso, entrenar nuestra mente para apreciar lo que está bien y regocijarnos. Okay? Yeah. People, when I was in Puebla, they were asking, I think it was Puebla, they were asking, like, you know, with all the corruption and so on going on in the world, how do we have a happy mind and how do we deal with all of that? La gente de Puebla preguntaba que con todos los problemas y toda la corrupción que hay en el mundo, ¿cómo podemos tener una mente feliz? Yeah, and I was saying how His Holiness the Dalai Lama commented that the media reports certain things and doesn't report other things. Y yo les contaba cómo el Dalai Lama dice que los medios de comunicación reportan unas cosas, pero no reportan otras. Yeah, so they don't report about the thousands of people who are getting helped every day at hospitals, or the millions of children who are getting an education, you know, throughout the country. Instead, they report on one person being killed. Y los periódicos y los medios no reportan a las miles de personas que son ayudadas todos los días en los hospitales o a los millones de niños que reciben educación en las escuelas, sino que lo único que reportan es a la persona que mataron. Yeah, and so it's really important. You know, we acknowledge the problems in the world. We're not negating them and pretending they don't exist, but we're also trying to have a balanced view and see the goodness. Y entonces, desde luego no se trata de hacer como que no pasa nada, sino, bueno, reconocemos las cosas negativas que tenemos que cambiar, pero al mismo tiempo vemos todo lo positivo y vemos la bondad. Okay, and it's very important to train our mind to see the goodness. Y de esa manera tener una visión más balanceada. Es importante entrenar nuestra mente para ver la bondad. Okay. And the same goes with, you know, seeing other people. We can look at somebody and just see faults. We can look at the same person and see some good qualities. Y lo mismo pasa cuando vemos a otras personas. Podemos ver a una persona y solo ver fallas, o también podemos verla y ver buenas cualidades. Okay. So we're not ignoring the faults and whitewashing them, pretending they aren't there. Y entonces no estamos ignorando las fallas y como que pintando de blanco a la persona y haciendo como que no hay nada ahí. But we're also seeing that a person is more than their faults. Sino que también estamos viendo que la persona es más que sus fallas. Yeah, and that goes for us as well. Y eso también va para nosotros. Yeah, because sometimes we get so down on ourselves that we can't see our good qualities. Porque a veces somos tan duros con nosotros mismos
que no podemos ver nuestras cualidades positivas. Yeah. So this was meant as an introduction, but I'm already talking. So we will do the meditation, but wait a minute. Y yo esperaba una introducción, pero sigo hablando, así es que vamos a hacer la meditación, pero espérenme. Because I wanted to also talk about getting angry at ourselves. Ahora también quería yo hablar acerca de enojarnos con nosotros mismos. Yeah, because a lot of people, ask about that. Okay, Shanti Dev is talking a lot about getting angry at other people, but what about getting mad at ourselves and hating ourselves? Porque algunas personas pueden pensar, bueno, Shantideva habla mucho de enojarse con otras personas, pero ¿qué tal el enojo que experimentamos por nosotros mismos y el odio que podemos llegar a tener hacia nosotros? Yeah, everybody had problems with that? ¿Alguien tiene problemas con esto? Oh, a few hands didn't go up. Que algunas manos no se levantaron. But I see this problem of low self-esteem and self-hatred that I find especially among people in Western cultures. This is one of our biggest problems when we come to the Dharma. Pero yo he visto que uno de los problemas principales de la gente en Occidente es la baja autoestima y el enojo consigo mismos. Y esto lo veo cuando se acercan al Dharma. And I remember many years ago at one of the Mind Life conferences, this came up as a topic of discussion, and His Holiness the Dalai Lama asked this room full of scientists, what do you mean by low self-esteem? Who has low self-esteem? Yo recuerdo que hace algunos años, en una de estas conferencias de mente y vida que el Dalai Lama tiene con científicos, él le preguntó a un cuarto lleno de científicos sobre este asunto de la baja autoestima y preguntó, ¿quién de ustedes siente baja autoestima? Okay. And so there were the people who are now quite famous in my life, but at that time they weren't so famous. But anyway, they were PhDs, and everybody looked around and said, oh, we all do, we all have low self-esteem. Entonces todas estas personas son las que ahora son muy famosas en estas conferencias de mente y vida. En ese tiempo no lo eran, pero todo el mundo tenía doctorados y así, y se voltearon a ver unos a otros y la respuesta fue, todos tenemos baja autoestima. Yeah, and His Holiness was shocked. He was totally shocked. He said, but you're so successful, why do you feel you're not good enough? Why do you hate yourself? Y su santidad el Dalai Lama estaba impactado, porque les dijo, pero pues si ustedes todos son muy exitosos y tienen doctorados, ¿por qué se sienten ustedes así? Yeah, and he said, why? Why do you feel this way? ¿Por qué se sienten de esa manera? Yeah, so we had quite an interesting discussion after that. Y entonces después de eso tuvimos una discusión, una plática muy interesante. Yeah, and some ideas were, Christian religion talks about original sin. Algunos de los planteamientos es que la religión cristiana habla acerca del pecado original. Yeah, so that's not real good for self-esteem. Eso no es algo muy bueno para la autoestima. Yeah. Also, the way society is structured now, with so much emphasis on the individual's success. También la forma en que la sociedad moderna está estructurada con demasiado énfasis en el éxito individual. Okay. And mass communications really accentuates this. Y la comunicación masiva realmente acentúa este aspecto. Okay, because 2 centuries ago, somebody could be a very good singer, and each village had their own best singer. Porque hace algunos siglos alguien podía ser un muy buen cantante, pero cada aldea tenía su propio gran cantante. Yeah, so many people were the best singer. Y entonces muchas personas eran el mejor cantante. But now with mass communication, everybody wants the one best singer. Y ahora con la comunicación masiva, todo el mundo quiere encontrar a el mejor cantante. So then somebody becomes the most famous singer.
then they suffer from anxiety because how are they going to maintain that status? Entonces cuando alguien se vuelve el mejor cantante, entonces empieza con la ansiedad de cómo le van a hacer para mantener ese estatus. Meanwhile, everybody else who may be fantastic singers all feel like failures. Mientras que todos los demás que pueden ser cantantes fantásticos se sienten como unos fracasados. You know, because we're all comparing ourselves to other people. Porque todos nos estamos comparando con otras personas. Okay, and you think of the Olympics and how what a big deal people make out of the Olympic athletes. Y podemos ver, por ejemplo, las Olimpiadas y ver cómo todo el mundo hace una cosa gigantesca de los atletas olímpicos. Yeah, and you lose, you know, being the first place by 1/100th of a second. Y puedes perder el primer lugar por una centésima de segundo. Yeah, and because you missed by 1/100th of a second, Nobody will remember your name. yeah. And I remember there was one young man, I can't remember from what country, he might have been American, and he was from a very poor background. He was doing the gymnasts thing, and he was very nervous. So he was an extremely good gymnast. He wanted very much to succeed in the Olympics because his family was poor, and he knew if he succeeded, he would get, you know, money, and then he could help his family. So he wanted to do that, but he was so nervous that he didn't do well. Recuerdo la historia creo que era un gimnasta de Estados Unidos, que era un gimnasta extraordinariamente bueno y provenía de un entorno pobre. Entonces él tenía la expectativa de hacer un muy buen papel en las Olimpiadas porque sabía que si lo hacía, pues iba a tener recursos y podía ayudar a su familia. Entonces con toda esta presión, a pesar de su entrenamiento, no le fue bien. Yeah, but you could see he was excellent. Pero se podía ver que era excelente. But he didn't get first prize. Pero no obtuvo el primer lugar. Yeah. So he felt like a failure. Entonces se sintió un fracasado. Yeah. And then everybody made a big deal about the guy who did get first. Y obviamente el que ganó el primer lugar recibió toda la atención. Yeah. But this is, I think, maybe not uniquely American phenomenon, but very American. If you watch Canadian TV and somebody gets a silver medal, they're a hero. Somebody gets a silver medal you watch on the American TV, if it's an American who gets a silver medal, why'd you fail? Que dice que esto es una cosa muy de los Estados Unidos porque ves la televisión canadiense y si alguien saca una medalla de plata, bueno, y eso en México sería todavía más, es un héroe nacional. En Estados Unidos, that in Mexico someone gets a silver medal and he's a national hero. Y que en Estados Unidos alguien saca una medalla de plata y la pregunta es ¿por qué fallaste? Yeah. So this kind of pressure, you know, makes for a lot of psychological malaise. You know, people aren't happy and content inside. Entonces todo esto es debido a una especie como de malestar psicológico, lo que resulta en que la gente no esté contenta. Okay, so then we really start getting, you know, hating ourselves more, scolding ourselves more. Oh, I should have done better. I should have beat that person. I should have worked harder. I should. You know. Y entonces empezamos a criticarnos, a incluso regañarnos y acabamos odiándonos a nosotros mismos de que debí de haber sido mejor, debí de haber hecho las cosas mejor, etc. Yeah, I'm a failure. You know, I didn't get first. I didn't get the promotion. My family's gonna think I stink. Nobody loves me. ¿No? Y entonces pensamos, soy un fracasado, no me dieron el aumento en el trabajo, mi familia va a pensar que soy un asco, y así. Yeah, my sister makes more money than I do. My brother married better than I did. I'm just like,
mi hermano gana más dinero que yo, mi hermana se casó mejor que yo, en fin, no sirvo para nada. And then all this self-hatred comes and self-blame, right? Y entonces todo este odio por nosotros mismos y sentimiento de culpa surge. True or not true? ¿Sí o no? Yeah. Okay. And so it's all this anger at ourselves is all totally unrealistic. Entonces este enojo hacia nosotros mismos es completamente no realista. Yeah. Because we're starting out with expectations of ourselves that are like, way up there. Porque nosotros empezamos con expectativas de nosotros mismos que son increíblemente elevadas. And, it's much more practical to just be who we are. Y es mucho más práctico el ser simplemente quienes nosotros somos. And to remember that we all have our unique talents and abilities. Y recordar que todos tenemos nuestros talentos y habilidades únicas. And their purpose is not to make us famous and have a good reputation. Y que su propósito no es hacernos famosos y tener una buena reputación, But we should use our talents and abilities to benefit other living beings. sino que debemos utilizar nuestros talentos y habilidades para beneficiar a los demás seres. And having worldwide reputation is no assurance that we are creating good karma and that we're benefiting others. Y el tener una reputación mundial no proporciona ninguna seguridad de estar creando karma positivo y de estar beneficiando a los demás. Okay. Or even a national reputation, or even a reputation in your family. None of that is assurance that what we're doing is virtuous. Ni una reputación nacional, ni siquiera tener una buena reputación en nuestra familia, asegura que lo que estamos haciendo sea virtuoso. Okay. And remember yesterday when Shanti Deva was telling us the faults of praise and reputation? Y recuerdan ayer cuando Shantideva estaba diciéndonos las fallas de la alabanza y la reputación, Yeah, that it makes us prouder, more arrogant, it makes us jealous, it makes us more competitive. que nos hace más orgullosos, más arrogantes, nos hace tener envidia y celos. Yeah. And so rather than fall into all those negative emotions that destroy our present happiness and make us create a lot of negative karma that is the cause for future unhappiness. Y entonces que en vez de entregarnos a estas emociones y actitudes negativas que nos hacen crear karma negativo y que a la vez es la causa para futura infelicidad. It's much better to just accept ourselves. At the same time we can try and improve, but to accept ourselves for what we are and make good use of our talents and abilities. Es mucho mejor aceptarnos como somos y bueno, reconocer también nuestras fallas para mejorar, pero utilizar nuestros talentos y habilidades para ser de utilidad. And when we hear that voice in our head, that self-critical voice that's angry at ourselves, oh, you should have did that, you should have done that, this is wrong, that's wrong, you're unlovable, you're stupid. To just look at that and say, that's my self-centered mind. And I'm pressing the stop button on that recording. Y entonces cuando nosotros notamos en nuestra cabeza esa vocecita que dice, deberías de haber hecho esto y deberías de haber hecho lo otro y eres un tarado, etc. Reconocer que esa es nuestra mente autocentrada y que debemos de apagar, oprimir el botón y apagarlo. Yeah. And, and then just cultivate a sense of kindness and compassion for ourselves. Y cultivar una sensación de bondad y de amabilidad hacia nosotros. Because this constant critical mind against ourselves makes us also criticize others. Porque además esta constantemente que nos critica a nosotros mismos, también nos hace criticar a los demás. Okay. So we need to practice having some kindness and fortitude and compassion for ourselves and then extend that to others as well. Entonces debemos de
practicar cierta bondad, compasión y entereza con respecto a nosotros mismos y también ser capaces de hacerlo con respecto a los demás. Okay. That's quite important, really, you know, very important if you want to practice Dharma and if you want to have a happy life. Es muy importante, de verdad, si ustedes quieren practicar el Dharma y si quieren tener una vida feliz. Okay. In my own case, my teachers had encouraged me to learn Tibetan language. En mi caso, mis maestros me han animado a que yo aprenda el lenguaje tibetano. Actually, that's not totally true. Some teachers did. Other teachers said it wasn't important. La verdad, eso no es completamente verdad. Algunos maestros lo hicieron y otros maestros me dijeron que en realidad eso no era importante. But I said to myself, it's very important, and I saw that it was important for me. Pero bueno, yo pensé que era importante y vi que para mí eso era importante. So I tried to, you know, find a Tibetan language teacher, get all the conditions, and I would start learning, and then something would happen. So when I had a visa, then I didn't have a teacher. When I had a teacher, then I got sick. When there was always some obstacle. So I learned some Tibetan words, a little bit of grammar, but not much. Y entonces pues busqué un maestro de tibetano y traté de tener las condiciones adecuadas para aprender, pero todo tipo de obstáculos surgían. Cuando tenía maestro no tenía visa, cuando tenía visa me enfermaba, y entonces aprendí un poquito de gramática y de lenguaje, pero no mucho. Yeah. Meanwhile, some of my friends are fluent in Tibetan. Mientras algunos de mis amigos ahora ya son totalmente fluidos en tibetano. And when I wanted to ask difficult Dharma questions to my teachers, I had to ask my friends to translate. Y cuando he querido preguntar preguntas de Dharma difíciles a mis maestros, les tengo que pedir a mis amigos que me traduzcan. And then, you know, and then I felt like, No, y entonces cuando esto pasaba yo me sentía medio... Or sometimes, you know, some new student would say to me, oh, could you translate for me? And I'd have to say, I don't speak Tibetan. O algún estudiante me decía, oiga, ¿puede traducirme por favor para el maestro? Y yo tenía que decirle, sabes que yo no hablo tibetano. Yeah. So I remember one year going back to Dharamsala and just feeling like, no, I really blew it. Y recuerdo en especial un año que llegué a Dharamsala y me sentí muy mal y dije, ¿sabes qué? La regué. Yeah. And then just really sitting with that and thinking, you know, I did the best I could. The causes and conditions didn't come together. I have to accept the reality of that. Entonces revisándolo pensé, bueno, pues yo hice mi mejor esfuerzo, las causas y condiciones no se reunieron y pues tengo que aceptar la realidad de esa situación. And anyway, since I tend to be a little bit arrogant, not speaking Tibetan is good because it makes me much more humble. Y de cualquier manera, como tiendo a ser un poco arrogante, el no hablar tibetano es algo positivo porque me ayuda a ser más humilde. Yeah, and it, you know, you begin to see the things that lower your arrogance are good for you. Y entonces empezamos a ver que aquellas cosas que bajan nuestra arrogancia son buenas para nosotros. Yeah. And then with some time, I began to see that not knowing Tibetan actually had some benefit for my practice. Y con el tiempo empecé a ver que de hecho el no saber tibetano tenía algunos beneficios para mi práctica. In the sense that I couldn't just rely on Tibetan jargon, I had to really think about what the words meant. Y en el sentido de que me di cuenta de que no tenía que nada más depender de toda la jerigonza tibetana, sino que tenía que fijarme en el significado de las palabras. So basically what I'm saying is I had to make peace with who I was. Básicamente lo que estoy queriendo decir es que tuve que ponerme en paz con quien yo era. Yeah, I couldn't go through my life, the rest of my life, with this mind that said, oh, you didn't learn Tibetan and everybody else did and you're full of, you know, you're stupid and why didn't you try harder and you have so many obstacles, blah, 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 blah. Y entonces no podía yo ir por mi vida
pensando, qué bárbaro, debiste haber esforzado más, eres una tonta, tenías que haber aprendido tibetano, ahora todos los demás hablan tibetano y bla, bla, bla. Yeah. And I just had to accept what I was. Y pues tuve que aceptar simplemente quien yo era Yeah. And be content with it. y estar contenta con esto. Yeah. So, I think working with our mind in that way, in whatever area we tend to torture ourselves with, Y creo que trabajar con nuestra mente de esa forma, en cualquier área en la cual nos torturemos de esta manera, okay, and really, develop a sense of acceptance and internal peace with that part of ourselves. y desarrollar un sentido de aceptación y de paz interior con respecto a nosotros en esa área. And then actually that just makes our mind much more expansive when we can do that, and much more tolerant of others. Y eso hace que podamos desarrollar una mente más espaciosa y también que podamos ser más tolerantes con otros. Okay. So what I'm getting at is when you see that you have fallen into self-hatred, give yourself a break. Y entonces a lo que voy es a que cuando notemos que estamos cayendo en esa zona de odio por nosotros mismos, nos demos chance. Okay. And if you made a mistake, own it. Don't deny it, own it. But you don't have to hate yourself for making that mistake. Y que si cometimos un error, nos hagamos responsables por eso, que no lo neguemos, pero no necesitamos odiarnos por ese error. Yeah, it's just, okay, I made a mistake. What can I learn from that? How can I prevent myself from doing that again? And how can I be a better person as a result of what I've learned from this situation? Sino más bien, bueno, reconocemos, sí, hice eso, que fue un error, ¿qué puedo aprender de eso? ¿Cómo puedo evitar actuar de esa manera en el futuro? Y de esa forma nos ayuda a convertirnos en una persona mejor. Yeah, even if we did some really big negative action. Incluso si realizamos alguna acción negativa muy grande. Yeah. In the U.S. now, you may know, there's a lot of the soldiers who are coming home from Iraq and Afghanistan and so forth with PTSD. Como quizás ustedes sabrán, ahora en Estados Unidos hay muchos soldados que están regresando de Irak y de Afganistán con este síndrome de estrés postraumático. And some psychologists are also now realizing that some of them are coming home with what they're starting to call moral injury or ethical injury. Y lo que están notando algunos psicólogos es que muchos de estos soldados están regresando con lo que ahora empiezan a llamar una herida moral o una herida ética. Yeah. In other words, while they were in combat, they did things that were against their own moral values, and now they feel horrible about themselves. Y lo que pasa es que cuando esas personas estaban en combate, hicieron cosas que iban contra sus valores morales y ahora se sienten horribles. Yeah. We had a young man who was an Army Ranger come to the Abbey a few years ago. Tenemos un joven que en el ejército era un ranger, un soldado de élite, y que vino a la abadía hace tiempo. So the Army Rangers are the guys who go in and do the really dirty work, and Y este tipo de soldados, los rangers, son esos grupos que van y que hacen cosas verdaderamente horribles. Yeah. So he never got to the point with us where he told us exactly the things he had done, but you could tell because he always referred to himself as, well, what would the Dharma say about a person in my state, or a person like me? So you could tell some things had happened. Y entonces él nunca llegó al punto de decirnos lo que había hecho, pero constantemente preguntaba, ¿qué diría el Dharma de alguien como yo? Yeah.
And so even though I didn't know what he did, I tried to, say, look, we make mistakes, but that doesn't make us inherently evil, terrible people. Entonces yo constantemente trataba de comunicarle que a pesar de que yo no sabía lo que él había hecho, nosotros cometemos errores, pero que eso no nos convierte en personas horribles o malignas inherentemente. Yeah. And that all the destructive deeds we have done can be purified. Y que todas las acciones destructivas que hemos hecho pueden ser purificadas. Yeah. And so I think, even though we may not be soldiers who did who knows what in battle, it's important for us to realize that whatever misdeeds we have created, they can all be purified. Entonces, aunque nosotros no somos soldados que hemos hecho todo tipo de cosas en batalla, es importante saber que los errores que hemos cometido pueden ser purificados. Okay, so we have to own these things, not deny them or cover them up. Entonces tenemos que reconocer y hacernos responsables de estas cosas y no negarlas y taparlas. But also not exaggerate how terrible they are and beat ourselves up constantly about them. Pero tampoco como solidificarlas, enfocarnos en lo terrible que son y estarnos autoflagelando por ellas. Okay, makes some sense to you? ¿Tiene algún sentido para ustedes? Okay. So I think this is something important to work on in your practice. Y creo que esto es algo importante en lo que debemos de trabajar en nuestra práctica. And when we do the visualizations, let's say, some of you may be coming to the group regularly and may be doing the practice of visualizing the Buddha or visualizing Chenrezig, the Buddha of compassion. Algunos de ustedes quizás vienen regularmente al grupo y estén familiarizados con la práctica en donde visualizamos al Buda o visualizamos a Chenrezig, el Buda de la compasión. And part of the practice is you imagine light coming from them into you, purifying all your misdeeds. Y parte de la práctica consiste en que visualizamos luz que proviene de Buda o de Chenrezig, que entra en nosotros y que purifica todas estas acciones negativas. And that brings with it all the good qualities of the Buddha. Y que trae consigo esta luz todas las cualidades positivas del Buda. Yeah. And so this is a practice that speaks to us in a symbolic way, helping us just to see, we are worthy of receiving the light and compassion. Y esta es una práctica que nos habla en una forma simbólica y que nos dice que somos merecedores de este amor y esta compasión y esta luz. Yeah, and then in part of the visualization, sometimes we imagine looking like the Buddha ourselves, or we imagine a small Buddha at our heart, and we radiate out that love and compassion to others. And that helps us realize, oh, I have some compassion inside me that I can radiate to others and radiate to myself. Y en parte, en un momento de la práctica, nosotros nos imaginamos como el Buda o imaginamos al Buda en nuestro corazón e irradiamos todo eso hacia los demás. Y entonces sentimos que tenemos amor y compasión que podemos compartir con otros. Okay, so these visualizations also help us, overcome the self-hatred or the self-denigration. Y este tipo de visualización también nos ayuda para vencer esa autodenigración u odio por nosotros mismos. And so it's very important when we imagine the Buddha in front of us at the beginning of the practice that we think of the Buddha looking at us with kindness and acceptance. Entonces es muy importante que al principio de la práctica, cuando visualizamos al Buda frente a nosotros, que veamos que nos observa con bondad y con aceptación. And once in a while somebody tells me, I can't think of the Buddha. I can't bring myself to think of the Buddha looking at me with acceptance and compassion. Y de vez en vez alguien me dice, es que yo no puedo pensar al Buda frente a mí observándome con amor y compasión.
And the person says, that's because I don't have much love and compassion for myself. Y la persona me dice, y esto es porque yo no tengo mucho amor y compasión por mí misma. Yeah. And one man even told me that he thinks of the Buddha looking at him Incluso una like, vez how did you do this? un hombre me dijo que él imaginaba al Buda así, viéndolo con ojos. ¿Qué estás haciendo? Now the Buddha doesn't judge people like we judge people. The Buddha's never going to look at anybody like that. Entonces, un Buda o el Buda no nos juzga como nosotros juzgamos a los demás y jamás nos va a ver de esa manera. Yeah. So it's important that we open our mind to even imagine somebody looking at us with acceptance and compassion. Entonces es importante abrir nuestra mente e incluso, aunque sea solo imaginar que alguien más nos puede ver con amor, aceptación y compasión. Yeah. Because sometimes the religious symbols that we're used to convey something else to us. Y porque a veces también los símbolos religiosos a los cuales estamos acostumbrados, lo que nos comunican es algo diferente. Okay, so I'm not criticizing Christianity here, but the symbol of Jesus hanging on the cross for your benefit, even though you didn't ask him to do that, you know, it gives you a certain feeling inside. Entonces, aunque no se trata de criticar al cristianismo, pensando en el símbolo de Jesús colgando en la cruz por nosotros, aunque no le pedimos que lo hiciera, nos hace generar un cierto sentimiento. Okay, so it's important not to let that kind of symbol weigh you down. Entonces es muy importante que no permitamos que ese tipo de símbolos nos depriman. Yeah. Instead, you know, if somebody's Christian, they should think of Jesus looking at them with a big smile and open arms. Y en vez de esto, si uno es cristiano, creo que debería de pensar en Jesús como viéndolos con un gran corazón, una gran sonrisa. Yeah, wouldn't that make you feel better? ¿No los haría sentir mejor? Yeah. If you walked into a church and Jesus is smiling. Si entraras en una iglesia y vieras a Jesús sonriendo. Yeah. Okay. Okay. So that was the introduction. Esa fue la introducción. So now let's do some meditation Pero si before vamos we a hacer start the talk. un poco de meditación para poder empezar la enseñanza. Let's cultivate our motivation. Vamos a cultivar nuestra motivación. And with a mind that respects ourselves and sees our potential. Con una mente que se respeta o nos respeta y ve nuestro potencial. Let's learn the Dharma so that we can tap into our qualities and talents and use them for the benefit of all beings. Vamos a aprender el Dharma de manera que podamos tener acceso a nuestras cualidades y potenciales y ser de beneficio a los demás. And especially to try and attain full awakening for the benefit of all living beings. Y especialmente para tratar de lograr el despertar completo, la iluminación, para ser del mayor beneficio a todos los seres. And even if it takes a long time to do that, to have a real sense of joy in our hearts that we've found a path that can lead us there. Y aunque eso nos puede llevar mucho tiempo, tratemos de generar una sensación de regocijo en nuestro corazón por haber encontrado un camino que nos pueda llevar hacia allá. Okay, so 99 says, therefore,
are not those who are closely involved in destroying my praise and the like also engaged in protecting me from falling into the unfortunate realms? Y entonces dice el verso 99, por lo tanto, los que están ocupados en destruir mis elogios, etc., ¿no están también ocupados en protegerme de caer en los reinos desafortunados? Okay. So this relates back to what I was saying before, that there's many good qualities about not receiving praise and reputation, and instead even hindering our praise and reputation or blaming us. There's good qualities in all of that. Y entonces esto se relaciona con lo que hablábamos antes, de que de hecho hay muchos aspectos positivos a no recibir alabanza y elogio, o en que haya obstáculos a que obtengamos la alabanza y el elogio, e incluso hay aspectos positivos en que nos critiquen y nos culpen. Okay. So if receiving praise and reputation can cause our practice to degenerate because we get arrogant, competitive, and jealous, like the previous verse mentioned, then somebody who prevents us from having praise and reputation is helping us not to fall off the Dharma horse and fall into the pit of those kind of egocentric things. Y entonces, si el recibir alabanza, elogio y tener buena reputación impide o degenera nuestra práctica de Dharma porque nos volvemos arrogantes, entonces alguien que impide que recibamos alabanza y que tengamos una buena reputación, en realidad nos está ayudando porque impide que nos caigamos del caballo del Dharma. So in some way we can even look at those people and say thank you very much. Incluso podemos ver a esas personas y decirles muchas gracias. Yeah, now you're going to think I'm completely nuts. Aquí van a pensar que estoy totalmente loca. Thank the person who criticized me behind my back and prevented me from getting a promotion. Impossible, I can't thank that person. Agradecerle a la persona que me critica a mis espaldas y que logró que no me dieran el ascenso en el trabajo, ni de chiste. Yeah. And I was about to get interviewed by the magazine and the newspaper for something I did really well, and then someone else stepped in and prevented that, and I'm supposed to thank that person? Estaba a punto de que me entrevistara la revista y la televisión y los periódicos por algo muy bueno que hice, y de repente este fulano se entrometió y ya no me entrevistaron. Y le tengo que agradecer. And say that that person prevented me from falling into the hell realm? Y entonces tengo que agradecerle a esa persona por interrumpir esa alabanza y elogio y que me haya salvado de caer en un renacimiento desafortunado o infernal. But it's true, isn't it, that that person has helped us? Pero es cierto, ¿no?, que esa persona nos ha ayudado. Yeah. And I know that for myself, when this kind of thing happens, I contemplate like this, and it really helps me. Y yo lo sé personalmente, que cuando contemplo las cosas de esta manera, realmente me ayuda. Okay, because it's like, but I want praise, I want reputation, I want people to look and say, Tubten Chodron, wow. Porque bueno, yo lo veo y sé que quiero alabanza y elogio, quiero una buena reputación y quiero que la gente me vea y diga, oh, Tubten Chodron, wow. You see, people always confuse me with Pema Chodron, because we both have the last name Chodron. And she's very famous, and I'm not. Entonces, no, la gente con frecuencia me confunde con Pema Chodron, porque tenemos el mismo nombre, y ella es muy famosa y yo no. And they'll come to a course, and they'll look at me and they'll say, you don't look like your pictures. Y entonces de repente viene la gente a los cursos y se me queda viendo y dice,
usted no se ve como su foto, ¿eh? I read your book when things fall apart. It was such a good book. Yo leí su libro de cuando todo se derrumba. ¡Qué libro tan bueno! I said, I didn't write that book. That was Pema Chodron. Y ya les tengo que aclarar, no fui yo quien escribió ese libro, fue Pema Chodron. And then they go, yeah. So it's actually quite good, you know, when you know, we don't get the fame or recognition or appreciation that our ego is craving, because it really makes us much more humble, much more down to earth. Y entonces, de hecho, es bueno cuando no obtenemos esa alabanza, elogio, reputación que nuestro ego anhela, porque entonces nos hace estar más humildes y más terrenales. Yeah, because you know, if we start getting a little bit smug and proud, that really destroys our practice. Porque cuando nosotros empezamos a estar ahí muy arrogantes y creer que somos la gran cosa, eso destruye nuestra práctica. Okay, now I'm going to tell you a story I haven't told anybody yet. Ahora les voy a contar una historia que no le he contado a nadie. And it's getting streamed, so I don't even know what's going to happen. Y además está siendo transmitida por internet, así es que quién sabe qué va a pasar. I shouldn't tell it. Eso no debería de contarlo. Okay, so there's a book that just came out called Buddhism, One Teacher, Many Traditions. Hay un libro que acaba de salir que se llama Un budismo, muchas tradiciones. Okay, so it was co-authored by His Holiness the Dalai Lama and me. Y somos coautores, Su Santidad Dalai Lama y yo. So my motivation was very much, you know, to offer service to His Holiness, to offer service to sentient beings. Entonces mi motivación era en muy buena medida el ofrecer servicio a Su Santidad Dalai Lama y también ofrecer algo útil a los seres sintientes. But if I'm honest, I have to say every once in a while there was a thought of, I hope those people who thought I was nothing noticed that I co-authored a book with this one. Pero debo de ser honesta y decirles que de vez en cuando estaba ese pensamiento de espero que todos esos que piensan que yo soy nada noten que soy coautora de un libro con el Dalai Lama. Because you see, being a nun, you're very low on the totem pole. Porque ustedes saben, siendo una monja, pues está como uno muy abajo en el escalafón. Not even only amongst the Tibetans, but also among like Western academics and so on. Y no solamente entre los tibetanos, sino también como entre los estudiosos y académicos occidentales. Yeah, because they think monks are knowledgeable, but nuns. Porque lo que ellos piensan es que los monjes sí tienen mucho conocimiento, pero las monjas no mucho. So that's why that thought once in a while. Y por eso, Those people. No, por eso es que de repente ese pensamiento brincaba. But then I realized those are not the people who are going to get the book and read it. Pero luego pensé, pero pues esas personas no son los que van a comprar el libro y a leer. Yeah, so that's not going to work. Así es que pues eso no va a funcionar. Instead, the people who are going to read it are people who might look at me and get jealous. Sino que más bien a lo mejor las personas que lo lean y lo compran me van a ver y les va a dar envidia o celos. And then, well, who does she think she is, right, co-authoring a book? Dalai Lama. Y a lo mejor pueden pensar, bueno, ¿y esta qué se cree escribiendo un libro con el Dalai Lama? And then I thought, you know, this is actually kind of good. You know, I'm not going to get the ego perk that I want from the people who I want it. And from the people I know, they're going to look down on me. So this is very good for my practice. Y entonces yo pensé, esto es algo muy bueno para mi práctica, porque no voy a recibir el elogio y alabanza de la gente que yo quería, y la gente que va a comprar el libro y que yo conozco van a verme y a decir, ¿y esta qué se cree? Y eso pues me ayuda con mi práctica. Yeah? So there we are.
Entonces, pues, ahí estamos. Now what's going to happen since I told that story? I don't know. ¿Qué va a pasar ahora que conté esta historia? ¿Quién sabe? But I'm going to have to say it's good for my practice, whatever it is. Pero les puedo decir que lo que pasa es bueno para mi práctica. Because now people are going to go, oh, she admitted having a rotten motivation sometimes. Porque entonces ahora hay gente que va a decir, Mom. admitió que a veces tiene una motivación podrida. Que a veces tiene, yeah, I said something. Okay. Que a veces tiene, que a veces tiene una motivación podrida. Okay, let's go on to the next verse before I stick my other foot in my mouth. Vamos a pasar al siguiente verso antes de que vuelva a meter el otro pie en mi boca. Okay, verse 100. I who seek freedom do not need to be bound by material gain and honor. So why should I be angry with those who free me from this bondage? El verso número 100 dice, yo que estoy luchando por la liberación, no necesito estar atado por las ganancias materiales y el honor. ¿Por qué debería estar enfadado con los que me liberan de esa atadura? Okay, so people who criticize me, who ruin my reputation, who blame me for things I did or things I didn't do, why should I be angry with them when they free me from the bondage of my own negative thoughts and the harmful actions I do motivated by them and the lower rebirths that are their result? Y entonces aquellas personas que me critican, que arruinan mi reputación, etc., ¿por qué debería yo de enojarme con ellos si en realidad me ayudan a notar mis acciones negativas, mis motivaciones negativas, etc., y de esa manera impiden que yo pueda experimentar un renacimiento desafortunado consecuencia de esas actitudes y acciones? Yeah, it doesn't make any sense to be mad at them. I should really thank them. No tiene ningún sentido enojarme con esas personas, más bien debería de agradecerles. Okay. So, I forget where I was, but earlier on the trip I told the story of when I was working in an Italian Dharma center, and the monk who was the director there, he and I didn't get along. Entonces no me acuerdo en qué parte estaba en este viaje, pero conté la historia de cuando estaba yo trabajando en Italia en un centro de Dharma y el monje que era ahí el director y yo no nos llevábamos bien. And one evening, we were going to have a certain Dharma practice. I wanted all the people who had been working to have the evening off and come to the practice. He wanted them to keep working. Entonces una tarde íbamos a tener una cierta práctica y yo quería que la gente que había estado trabajando dejara de trabajar para venir a la práctica y él quería que no, que siguieran trabajando. Okay, so of course I was right and he was wrong. Desde luego yo estaba en lo correcto y él estaba equivocado. There's no doubt about that. No hay ninguna duda sobre eso. And we were, Y nosotros estábamos chocando. yeah, and then he said to me, I'm going to write to Lama tonight and tell him you're the worst hindrance that this Buddhist center has ever had. Y él me dijo, hoy en la noche le voy a escribir al Lama y le voy a decir que tú eres el peor obstáculo que este centro de Dharma ha tenido jamás. So this is the last thing you want somebody to say to your teacher. Y desde luego esto es lo último que quieras que alguien le diga de ti a tu maestro. Because you want your teacher to think that you're a good practitioner and you're a kind person. Porque tú lo que quieres es que a tu maestro le digan que eres un buen practicante, que eres una buena persona y demás. So, so that was a good time for me to practice this. Unfortunately, I was a fairly new nun at the time, and I didn't quite remember to do this practice at that Entonces, time. esta era una situación muy buena para mí, para practicar, pero yo tenía poco tiempo de ser monja y de alguna manera no recordé las prácticas que podía aplicar en ese momento. Yeah, but I remember I didn't get too upset. I just said, so be it. Pero recuerdo que no me molesté tanto que acabé diciendo, bueno, pues ok, que así sea la cosa.
Yeah, but if I had been sharp, I would have thought, thank you very much for doing that. Pero si hubiera sido más aguda, quizás hubiera pensado, muchas gracias por hacer esto. So next time. Para la otra. You know, and of course there's going to be a next time, because where are we going to go in this universe where somebody is not going to criticize us? Pero pues desde luego que va a haber otra oportunidad, porque ¿a dónde podríamos ir en este universo en donde no hubiera alguien que nos criticara? Another time, some years after this one, I was living in a monastery, and I was the director, and people were criticizing me. Algunos años después, estaba yo viviendo en otro monasterio que estaba yo dirigiendo y alguien me criticó. So don't you feel sorry for me? I mean, I'm such a nice person, and all these people don't appreciate me and blame me. ¿No empiezan a sentir como un poco de lástima hacia mí? Porque otras personas, siendo yo muy buena onda, me critican y hablan mal de mí. I mean, can you imagine? ¿Pueden imaginar a alguien haciendo esto? So anyway, people were criticizing me, and I went to see my teacher, and I said, you know, this is the situation, and I'm trying to do this for the group, and people are complaining and criticizing. Y entonces, bueno, esta era la situación, yo fui a ver a mi maestro y le dije, oiga, está pasando esto, yo estoy tratando de hacer estas cosas por el grupo y me están criticando y culpando por cosas. And he said, they don't understand what you're trying to do. Y él lo que dijo es que no están entendiendo lo que estás tratando de hacer. And then he said, you know, people criticized the Buddha when the Buddha was alive. Y él me dijo, oye, pues hay gente que criticó al Buda cuando estaba vivo. Yeah, and it made me think of Devadatta, Buddha's cousin, who was always competing with him, who even tried to kill him. Y me hizo recordar a Devadatta, el primo del Buda, que siempre lo estaba criticando y que incluso trató de matarle. Yeah, we think our relatives are bad. Pensamos que nuestros parientes son mala onda, Yeah, at least they don't try and kill us. por lo menos no han tratado de matarnos. But, you know, and even the Buddha, his relatives, you know, his cousin was trying to kill him, and lots of people criticized him. Pero bueno, al Buda, su mismo pariente, lo trató de matar y todo el tiempo lo estaba criticando. Yeah, and so by saying this, my teacher made me think, well, yeah, sure, if people are going to criticize the Buddha, then of course they're going to criticize me. Y entonces mi maestro lo que me hizo pensar es que si había gente que criticaba al Buda, pues desde luego que me van a criticar a mí. Yeah, I mean, the Buddha, who has a perfectly pure mind, they project rubbish on the Buddha. I mean, I don't have a perfectly pure mind, so of course they're going to criticize me. Entonces, si el Buda, que tenía una mente perfectamente pura, había personas que podían proyectar sobre él basura, yo que no tengo una mente perfectamente pura, pues desde luego que hay personas que van a hablar mal de mí. Yeah, so now when people criticize or when people don't appreciate, then I try and remember that and say, you know, this is just normal for samsara. Entonces ahora cuando la gente me critica o no aprecia lo que estoy haciendo, pues trato de pensar de esta manera y considerar que esto es normal en el samsara. Yeah, and then I think, you know, who amongst us has all the appreciation they want and need? Y después pienso, bueno, ¿quién de nosotros tiene toda la apreciación que quiere y necesita? Does anybody here feel appreciated enough? ¿Alguien aquí se siente suficientemente apreciado? Yeah, couldn't you use a little bit more appreciation? ¿Por qué no podrían tener un poquito más de apreciación? Yeah, after everything you do for other people, Después de todo lo que hacen por otras personas, yeah, we'd all like more appreciation, wouldn't we? todos quisiéramos mayor apreciación, ¿sí o no? Yeah, we'd all like more love, Todos queremos más amor, wouldn't you? ¿sí o no? Yeah. So, you know, then you think, well, nobody feels appreciated enough. Nobody feels loved enough. So what am I complaining about? Entonces todos podemos pensar en eso, que nadie se siente suficientemente amado o apreciado. Y entonces, ¿de qué nos quejamos?
Yeah, this is just the situation of being in samsara. Esta es simplemente la situación de estar en la existencia cíclica, en el samsara. And the problem is not that other people don't appreciate and love me enough. The problem is that I'm attached to appreciation and love. Entonces el problema no es que otra gente no me aprecie y me ame lo suficiente, sino que yo estoy apegado a obtener esa apreciación y ese amor de los demás. And at the end of the day, appreciation and love don't really, they don't make me a better person. They don't, get me any closer to full awakening. So why am I so attached to them? Y al final de cuentas, la apreciación y el amor de los demás no me hace obtener la iluminación, no me lleva a obtener la iluminación. Por lo tanto, ¿por qué estoy tan apegado a eso? ¿Verdad? Sí. Okay. Then, why should I be angry at the very doors that do not let me in, which are like Buddhas bestowing blessings to those who do not wish to enter the chamber of suffering? El verso 101 dice: los que desean causarme sufrimiento son como Budas que conceden olas de bendiciones. Si abren la puerta para que no vaya a un reino desafortunado, ¿por qué debería enfadarme con ellos? Okay. So, here are these other sentient beings who are preventing me from going into the samsaric world by being attached to praise and reputation. So they're really benefiting me. Entonces, Go ahead. aquí están estos otros seres que a través de sus acciones están impidiendo que yo caiga en estos mundos samsáricos con sus actividades. Yeah, here are these people who are forcing me to practice the Dharma Aquí están estas personas que me están forzando a practicar el Dharma by ruining my reputation and so on. a través de arruinar mi reputación y demás. So how can I be angry at them? ¿Cómo puedo estar enojado con ellos? Yeah. So there's real logic in what Shantideva is saying, even though it's totally the opposite from the way our egocentric mind thinks. Entonces hay una total lógica en lo que está diciendo Shantideva, a pesar de que va en la dirección opuesta a cómo nuestra mente autocentrada piensa. It's kind of like one of my teachers, Lama Yeshe, who when he was 24 became a refugee, had to flee Tibet when there was the abortive uprising in 1959. Uno de mis maestros, Lama Yeshe, él tuvo que convertirse en refugiado cuando tenía 24 años al ocurrir el levantamiento tibetano en el 59. Yeah, and when I remember Lama telling us, putting his palms together and saying, I have to thank Mao Zedong for making me a refugee. Y recuerdo que cuando nos contaba esa historia, él unía sus manos y decía, tengo que agradecerle a Mao Zedong por haberme convertido en un refugiado. Because he said if I had remained in Tibet and, the uprising hadn't occurred, I would have gotten my Geshe degree, but lots of people would have praised me, given me a lot of offerings, but I would never have known the real meaning of the Dharma. Y él decía, si yo me hubiera quedado en Tibet, si no hubiera habido este levantamiento, hubiera recibido mi grado de Geshe, hubiera recibido muchas ofrendas, pero no hubiera comprendido el verdadero significado del Dharma. Yeah, so he said, I have to thank Mao Zedong for really making me practice the Dharma and understand the Dharma. Y entonces él decía, tengo que agradecerle a Mao Zedong por verdaderamente hacerme practicar y comprender el Dharma. Can you imagine that? ¿Pueden imaginar eso? Yeah. Mao Zedong, who made him flee his homeland and leave his relatives and family and interrupt his education and cause so much suffering. Mao Zedong, que lo obligó a salir, a huir de su tierra, dejar a su familia,
y a sus conocidos, e interrumpir su educación y demás, y causó mucho sufrimiento. So I think this way of training the mind, they call it the thought training teachings or mind training teachings. I think this is why so many of the Tibetans, who know these teachings, are able to not have PTSD, after experiencing a lot of trauma. Entonces yo creo que esta forma de entrenar a la mente, a este tipo de entrenamiento se le llama el entrenamiento mental, es la causa por la que muchos tibetanos que conocen este tipo de prácticas no experimenten el síndrome de estrés postraumático cuando han pasado por este tipo de situaciones. So now we're going to do another section that's talking about the inappropriateness of getting angry when other people hinder our creation of merit. Ahora vamos a entrar a otra sección que habla de lo inapropiado de enojarse cuando otras personas obstaculizan nuestra creación de mérito. Okay. So 102 says, saying this hinders my merit, with him too it is incorrect to be angry. If there is no virtue similar to fortitude, should I not abide in that? Entonces el verso 102 dice, no es correcto sentir enfado hacia alguien pensando que esa persona pone obstáculos a mis méritos. Si no hay fortaleza igual a la paciencia, no la practicaré. Okay. So here's a situation where we're trying to practice the Dharma, we're trying to generate virtue, trying to create merit, and somebody creates an obstacle to that. Y entonces aquí hay una situación en donde nosotros estamos tratando de practicar el Dharma, crear mérito, crear virtud, y alguien se interpone y nos impide practicar. Okay, so you sit down to meditate and your neighbors start playing their music next door really loud. Entonces nos sentamos a meditar y el vecino le prende al estéreo y empieza a tocar la música fuertísima. Okay, or in our case, when I lived in Asia, you would start retreat and then the visa official would tell you you had to leave the country. Cuando yo estaba viviendo en Asia, lo que pasaba es que empezabas el retiro y llegaba el oficial de la visa y te decía que tenías que salir del país. Okay, or you're, trying to do whatever virtuous project and there's interference to it. O estás tratando de hacer cualquier proyecto virtuoso y hay interferencias para lograrlo. Okay, like the one I suffer from now. You're trying, you're trying to work on a manuscript and then your computer doesn't work. O el que estoy experimentando ahora, estoy tratando de trabajar con un manuscrito y la computadora no funciona. Yeah. So, there's always hindrances when we're trying to create virtue. Entonces siempre hay obstáculos cuando estamos tratando de crear virtud. And it's so easy to get angry when these hindrances happen. Y es muy fácil enojarse cuando estos obstáculos aparecen. And especially to feel even a little bit self-righteous about it. Incluso cuando nos sentimos como correctos, ¿no? Que nuestra posición es la correcta. Okay. For example, you want to come to teachings, and so that's a good activity and a virtuous activity. And then a family member says, why don't you stay home and clean the house? And, I'm doing something virtuous, don't tell me to stay home and clean the house. No queremos nosotros acudir a una sesión de meditación o a un retiro o algo así, y alguien en la casa nos dice, oye, ¿por qué no te quedas y limpias la casa? Y dices, ¿cómo te atreves a decirme eso? Si voy a hacer algo virtuoso, ¿cómo quieres que me quede yo a limpiar la casa? Okay. I want to go to teachings. Quiero ir a las enseñanzas. So rather than what Shantideva was saying here is there's no virtue similar to fortitude. Having fortitude in the face of difficulties and harm is something that's really important. Y entonces nos dice Shantideva que no hay
realmente ningún beneficio en enojarse por esto y que la práctica de la entereza es una práctica, que no hay ninguna práctica tan importante. Okay. And so seeing how important the practice of fortitude is, there's no sense in getting mad at somebody who's interfering with our creating virtue, when by practicing fortitude, we create virtue. Y que entonces no hay ningún beneficio en enojarnos con quien interrumpe nuestra práctica de la virtud, cuando practicar la entereza es la mejor manera de crear esa virtud. Okay, are you understanding his reasoning? ¿Entienden ese razonamiento? Okay. So I remember years ago when I was first starting to practice the Dharma, and so, you know, it would sometimes happen that I'd be talking to somebody at the monastery, and they were talking about something that wasn't so interesting, and I would want to go meditate, and I would be thinking, I want to go meditate on compassion. Will you please shut up so I can Entonces yo recuerdo hace tiempo, al principio, que cuando yo estaba en el monasterio y había personas por ahí que estaban platicando de cosas que no tienen ninguna importancia, yo pensaba, yo quiero ir a meditar sobre la compasión, por favor se pueden callar para que yo pueda meditar. You know, I really am not in the mood to listen to your problems right now. I want to meditate on compassion. Ahorita no estoy de humor para escuchar tus problemas, ahorita lo que quiero hacer es ir a meditar en la compasión. Okay? So you can see how much I was totally missing the point. Entonces pueden ver cómo yo estaba completamente perdiendo la perspectiva y el punto de la situación. Yeah, because the whole point is to cultivate fortitude in difficult situations, even if the situation is inhibiting the practice of virtue. Porque el punto es ser capaces de practicar la entereza en una situación, aunque esa situación esté impidiendo nuestra práctica de la virtud. Okay, so we'll pause here. Maybe there's a few questions, and then we'll continue after lunch. Entonces vamos a parar aquí, quizás hay algunas preguntas y después vamos a continuar en la tarde. Sobre todo con respecto a la primera parte de la plática, de la enseñanza, y es en el sentido de que personalmente a mí el enojo hacia mí mismo me ha llevado a muchos problemas, ¿no? El enojo que viene a través de la no aceptación de mí o no llenar las expectativas de otras personas desde niño, en algún momento me hizo desarrollar como hábitos adictivos, ¿no? Afortunadamente ahora lo puedo controlar a través de un programa de rehabilitación, ¿no? Ahora estoy como tomé las riendas de mi vida en ese sentido. Y este programa, bueno, todos lo conocen, es de 12 pasos, es el que aplicó a través de AA se utiliza para varios tipos de adicciones, ¿no? Y hay dos pasos ahí, dos pasos que tienen que ver con aparte de aceptar que se tiene un problema, es como entender o aceptar que hay un poder superior o algo así, algo más grande que tú que te puede ayudar, ¿no? Y llegar a entender que esto te puede salvar, ¿no? Entonces, considerando que el budismo no es una práctica teísta, yo quisiera saber su opinión como una persona que se quiere iniciar en el budismo podría abordar esto. So regarding the first part of your talk about self-acceptance, I can see that self-hatred and not accepting myself created lots of problems for me when I was growing up, and it led me to many addictions. Now I'm working with it through rehab, and you know, this 12 steps program, so I'm practicing this, and there are two steps here that have to do with relying on a superior power. So now that we are listening about Buddhist teachings and giving the fact that Buddhism is not a theistic religion, how can we relate to this? Very good question. Okay. Muy buena pregunta. Okay. So here, when they mention superior power, you don't have to think of a creator God
or somebody who manages the universe. That's not the meaning that you have to think of. Aquí, entonces, cuando se menciona esta idea de un poder superior, no necesariamente tienes que pensar en un creador o en alguien que administra el universo. Okay. No es el significado. Yeah, when we say superior being, we can think of the Buddha, somebody who has eliminated all faults and developed all good qualities, because the Buddha is superior in terms of abandoning what needs to be abandoned and realizing what needs to be realized. Y entonces aquí nosotros podemos pensar en el Buda como un ser superior, esto es alguien que ha purificado todas las negatividades y que ha cultivado todas las cualidades y potenciales, que ha abandonado todo lo que hay que abandonar y que ha practicado todo lo que hay que practicar. Y en ese sentido es superior. Okay, and you can think also of there being many Buddhas and many Bodhisattvas who are all supporting you in what you're doing. Y podemos pensar también que hay muchos Budas y muchos Bodhisattvas que te pueden apoyar en lo que estás haciendo. Yeah. And in the 12 steps, when it talks about surrendering to this higher power, Y en estos 12 pasos, cuando se habla de rendirse ante este poder superior, yeah, what you can think of is that you are letting go of your attachment and self-centeredness and really taking the Dharma to heart. lo que puedes pensar es que estás soltando el apego y autocentramiento y que estás llevando el Dharma a tu corazón. Okay, so you're surrendering to the Dharma. Entonces de esta manera es como si te estuvieras rindiendo al Dharma. Okay, makes sense? Buenos días. La pregunta es la siguiente. Si una persona infeliz, sufrida y sin sentido de vida cree o piensa que para remediar esta situación puede darle sentido a su vida a través del altruismo y la compasión, ¿es esto correcto? ¿Es honesto? ¿No es autocentrismo? Voy a tratar con este, pero no se oye nada, ¿verdad? ¿Me subo? Sí. ¿Sí se oye? Sí. Okay, so he says, okay, if someone who is suffering, who has low self-esteem, self-hatred, and so on, believes that he can go beyond this or overcome these feelings through practicing altruism and compassion and love, is this right, or this can be also a self-centered act? Oh, no, it's right. No, desde luego que está bien, es algo correcto. Yeah. Because after this incident that I told you with His Holiness the Dalai Lama, yeah, then after that, in many of his public talks, His Holiness started mentioning great compassion as an antidote to low self-esteem. Porque después de este evento que les conté de los científicos con el Dalai Lama empezó a mencionar en sus pláticas públicas que la práctica de la compasión es el antídoto a la baja autoestima. Okay? And the reason is because when you practice compassion, you're opening your mind to others' situation, and you are no longer sitting there ruminating about what's happening to me, which makes us so miserable. Y el hecho es que cuando practicas la compasión, abres tu mente a las situaciones de los demás y no está uno ahí sentado nada más observándose a mí, yo. Entonces cambia la perspectiva. Yeah. And when we, open our heart in compassion and connect with others, automatically we feel good about ourselves. Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón con compasión, automáticamente nos sentimos mejor con los demás. For those of us who work in social peace and justice, and you gave the example right now of what happened in Tibet and how that monk thanked the opportunity and all. But you also spoke about media. About the media and how it gives us all the negative instead of the positive. Yeah. But being in this particular country, if you are working for social peace and justice, and you get very involved, and you just spoke about compassion and how you can, you leave yourself to go beyond, and helping somebody else. For those of us who work in that,
you're not only seeing it in the media, you see it around you, you speak to the people, you get very much involved with their own personal situation, Yeah. whether it be legal or whatever it is. I guess I don't have it clear, but I would like, because you're really good at giving examples of how that can be done or what we would need to do. Could you give me a little more insight on that particular, because I think that's really important based on what we are in the world or what's happening in the world. Okay. Bueno, And just as a hacer una- final point, I'm an LA girl. I was raised in LA, so I'm really glad to know that you're from LA. Me imagino que muchos de nosotros trabajamos en algún trabajo que tenga que ver con social, ya sea trabajando con gente o mujeres o hombres, no sé cómo decir, social peace and justice. Entonces, mi pregunta para ella era eso, bueno, dada la situación del país, en particular el que estamos, justicia social, que estamos en México, y no solo lo vemos en los medios, sino lo vemos junto en vecinos, en las personas con las que nos relacionamos o con los que ayudamos a diario, de ella un poquito de iluminación hacia eso. Dio el ejemplo del hermano o del monje que tuvo que salir de Tibet cuando fue toda esta manifestación y demás. Entonces, y luego el joven, bueno, el compañero hablaba de la compasión, ¿no? De salir de sí mismo y involucrarte hacia los demás, porque entonces te olvidas un poco del sí o de uno mismo y va creando uno compasión con los demás. No sé si lo dije igual, Sí, pero... está muy bien, gracias. Okay, so you're talking about not falling into personal distress when you're trying to work for the benefit of others. Entonces, de lo que hablas es de no caer como en una agitación o alteración personal cuando estamos trabajando por el beneficio de los demás. Yeah? Okay. So it's real important to be able to differentiate personal distress and compassion. Entonces, es muy importante el ser capaces de diferenciar entre estar personalmente inquietos o alterados y la compasión. Yeah. Compassion is seeing somebody suffering and wanting them to be free of that suffering and the causes of that suffering. Compasión es que cuando vemos a alguien experimentar sufrimiento, queremos que ese ser esté libre de ese sufrimiento y de sus causas. And compassion is focused on the other person. Entonces la compasión está enfocada en la otra persona. And compassion also realizes that we cannot control all the causes and conditions that lead to somebody's suffering. Y la compasión también entiende que no podemos controlar todas las causas y condiciones que hacen que otra persona otro ser experimente sufrimiento. Okay, so compassion knows that it's possible to stop all these causes and conditions and for somebody to be free of suffering. Entonces la compasión entiende que es posible terminar con esas causas y condiciones para que alguien experimente sufrimiento, But it also knows that we as an individual cannot control all those causes and conditions. pero también entiende que nosotros como individuos no podemos controlar todas esas causas y condiciones. So compassion has the ability to remain steady even when things don't happen the way you want them to happen. Entonces la compasión nos da la habilidad de permanecer estables a pesar de que ocurra aquellas cosas que no queremos que ocurran, Okay. que hacen a alguien infeliz. Personal distress happens when the focus has gone from the other person to, I can't stand to see so many people suffering. I feel miserable when I see suffering. El sentirnos personalmente alterados viene cuando el foco se cambia a nosotros. Yo no soporto que alguien más sufra o no soporto que tanta gente experimente sufrimiento. And personal distress has the feeling of, I've got to be able to change this. This isn't right. I've got to be able to change. Y este sentirnos alterados personalmente proviene de el presionarnos a yo tengo que cambiar esta situación, tengo que hacer que esto pare.
Yeah. But how can one individual change a whole complicated situation? Because one individual cannot crawl into the minds of all the people in that situation and change their way of thinking. Pero ¿cómo puede un individuo cambiar una situación muy, muy compleja si un solo individuo no puede colarse en las mentes de todas las personas involucradas y transformar la situación? Okay. We can influence, we can make a difference. Podemos influenciar, podemos hacer alguna diferencia, We can encourage, we can educate, podemos animar, podemos educar, we can set up good conditions, podemos establecer buenas condiciones, but we cannot control. pero no podemos controlar. And being able to realize that we cannot control things is very, very hard for us. Y el ser capaces de comprender que no podemos controlar las cosas es algo de gran ayuda para nosotros. Yeah, because we really want to change the situation. We really don't want people to suffer, but we can't control. Porque realmente quisiéramos cambiar la situación, no queremos que los seres sufran, pero no podemos controlar. Yeah. So I think it's very effective in those situations to do the taking and giving meditation, because that keeps us emotionally connected to the situation, even though we can't physically change everything about the situation. Y entonces creo que en estas situaciones es muy bueno hacer la meditación de Tonglen, de dar y tomar, porque eso nos mantiene emocionalmente conectados con la situación, aunque no podamos cambiarla.